Regresando a donde estuvimos la semana pasada, escribe en oraciones completas los principios que usted discierne en el pasaje. Hemos visto algunas características de estos principios. Son verdades generales, no se limitan a personas específicas ni a situaciones específicas. Se aplican en muchas situaciones o épocas. Identifica el porqué de un precepto. Entonces, cuando vemos el mandato, si hacemos la pregunta ¿por qué? ¿Qué hay detrás de ese mandato? Y como vimos, el precepto nos lleva a buscar el principio y detrás del principio está la persona de Dios. Buscamos un fundamento teológico en el entendimiento del pasaje, buscando la persona de Dios. Y esto es lo que hemos visto cuando identificamos principios que son los fundamentos de la enseñanza bíblica. Los principios nos llevan a identificar aspectos de la persona de Dios y de esa forma llegamos a conocer a Dios de una manera más profunda. Entonces, un precepto es un mandato o una regla. No participes en chismes. ¿Por qué? El principio, chisme no es amor para el prójimo, es o falso o media mentira. Y detrás de esto son diferentes niveles. Dios es amor y Dios es verdadero. En la formación de vidas, y en especial en los niños, es importante no solamente decir, porque yo dije que sí, pero a medida que van creciendo, y Josué ya está llegando a ese nivel, que él puede preguntar un poco más a fondo, o ustedes pueden con él profundizar más también. Este señor Berkeley Mickelson dijo: del complejo laberinto de eventos y en la presión agonizante de la existencia diaria, vino el mensaje de Dios que confrontó a los hombres con Dios mismo. Ahora, cuando estamos leyendo la Biblia de la vida de David y de Samuel y de Saúl y de Elías y de los reyes y de Pedro y de Juan, es la idea de este Señor que en medio de lo a veces doloroso y difícil y enredado de la vida, Dios se presentaba con su mensaje, y eso es lo que leímos en la Biblia. Ahora es por medio de la Biblia que también Dios nos guía en nuestra situación que tiene algo que ver con la situación de ellos en ese tiempo. Del complejo laberinto de eventos y en la presión agonizante de la existencia diaria, vino el mensaje de Dios que confrontó a los hombres con Dios mismo. He comentado que realmente en el fondo el motivo de buscar la Biblia debe ser conocer a Dios. Viendo cómo Dios se presentó en la experiencia de personas en la Biblia, nos enseña cómo es Él. A.W. Tozer dijo: lo que viene a la mente cuando pensamos acerca de Dios es el aspecto más importante acerca de nosotros. Por ejemplo, a veces pregunto a personas, ¿cuáles son algunas de las características de Dios que vienen a la mente? Y me dicen, Dios es un Dios de amor. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Que no le importa lo que hago porque es un Dios de amor y todo está bien?
Hay otros elementos que tienen que ver con la persona de Dios y muchos dicen que es la santidad de Dios, la característica fundamental de cual vienen los demás. Entonces, la santidad de Dios es el fundamento para la justicia de Dios. La santidad de Dios también en la falta de pecado en sí mismo es también el fundamento del amor de Dios para personas necesitadas. Dios no es egoísta, es un Dios que da y eso viene de su santidad. Entonces, regresando a lo que dice Tozer aquí, lo que viene a la mente cuando pensamos acerca de Dios es el aspecto más importante acerca de nosotros. Entonces, la pregunta es, gracias, ¿de dónde viene nuestro concepto de Dios? Lo que vimos ayer, lo que dice Pablo en Colosenses 3, ahora, hermanos escogidos, santos y amados, así deben llevar su vida con otros. ¿Cómo formamos nuestro concepto o imagen de Dios? ¿Y quién dijo esto? Nuestra imagen de Dios da forma a nuestra dirección y futuro espiritual y se forja en los tiempos que pasamos en comunión con Él. Nuestro concepto de Dios es lo que guía nuestra vida ahora y así nos guía el camino, la dirección al futuro. Pero la pregunta es de dónde viene ese concepto de Dios. Y él hace el comentario que se forja. Esa palabra forjar es formar con calor y golpes, dando forma a un hierro. Se forja en los tiempos que pasamos en comunión con Él. Creo que la comunión es muy, muy importante, pero es la relación de fondo a nivel personal donde realmente vamos creciendo. La pregunta que hice antes, si han podido poner en práctica algunas de las ideas que hemos conversado, ahí realmente uno luchando y profundizando con la palabra empieza a tener esa relación con el Señor que va más allá que solamente estar escuchando. Principios se expresan con palabras claras. Revisando los ejemplos de principios mencionados antes, si ustedes tienen el folleto ahí, pueden ver en la página 22 y 23, pueden ver los ejemplos. Cada principio se expresa con palabras claras. Si las palabras no son claras, el principio no se ha identificado de manera clara. Cuanto menos palabras, más impactante. A veces nos cuesta aclarar lo que pensamos y más adelante si van a estar enseñando en una clase, tomando la Biblia, no necesariamente usando otro libro, pero trabajando con la misma palabra de Dios, haciendo el esfuerzo y ese proceso que cuesta sacar algo con claridad. Y los principios se expresan con palabras sencillas. En los puntos de 5, 4, 4 en la página 22 y 23, las palabras son sencillas. Y cada punto en esta sección, cada punto subrayado es un principio. Pueden revisar los ejemplos ahí, pero palabras claras y palabras sencillas. Se expresan con palabras directas. Punto 7. El principio llega al grano de una realidad sin desviarse. Al expresar un principio, esa es la forma más directa que pueda. Y aquí tengo 2 ejemplos.
¿Cuáles de las siguientes declaraciones son más directas e impactantes? La persona que ama se sacrifica para otros, o el sublime elemento del amor divino expresado entre los seres humanos se nota en la tendencia de parte de la persona que ama a darse sacrificialmente para el beneficio, mejoramiento y bendición de su prójimo, donde quiera que se encuentre en cualquier momento. ¿Han visto alguna de las películas de Cantinflas? Ese es Cantinflas. Es de la segunda opción. Sí, de la segunda opción. Hay otro ejemplo aquí. Si la gente de hoy en día tomara más en cuenta a Dios en su vida, no tendríamos tantos problemas de niños desamparados, rechazados, odiados, nacidos fuera del matrimonio y sin hogares estables por falta de fidelidad entre los cónyuges, porque todo esto daña a la sociedad por los malos pensamientos, las sinvergüenzuras de la gente. Puede ser cierto, pero el punto es que la santidad no produce la inmoralidad que viene con todas sus consecuencias. La idea del punto 7 aquí es los principios se expresan con palabras directas. Punto 8, los principios usan un verbo. En los ejemplos, en las páginas 22 y 23, cada punto subrayado tiene un verbo. Entonces, leyendo el ejemplo, por ejemplo, en la página 23, el primer ejemplo, ¿por qué debemos andar en amor? Leyendo el principio sin el verbo, ¿cómo queda? ¿Cuál tiene más sentido? ¿Sin o con el verbo? Comenté ayer en uno de los puntos que estábamos viendo que cada frase que puse tenía un verbo, porque es el verbo que nos ayuda con el siguiente paso. Porque es importante que apunten los principios en una oración completa, incluyendo el verbo. O sea que empezamos con esto con las preguntas, sacando preguntas y contestando. Luego les he animado, a medida que van leyendo, si sale una idea parcial, apúntala para que no se vaya. Y de las ideas que van apuntando, se vienen formando ideas y es de ahí donde salen los principios. Pero al apuntar, buscar y expresar un principio, yo les animo a incluir el verbo, porque vamos a ver más adelante el por qué. Ok, punto 9. Las historias bíblicas ilustran muchos principios. Se trata de historias viejísimas, la más recién ocurrió hace 2000 años. Por un lado tenemos Adán y Eva, Noé, Abraham, y fíjense que en la lista de nombres ahí es básicamente el desarrollo de la Biblia. Empezando con Adán y Eva, Noé y el diluvio, Abraham, que Dios lo escogió, de ahí viene la nación de Israel, Moisés, quien recibió la ley, Josué, que guió en la conquista de la tierra, Ruth, que fue la abuela de David, Salomón, el hijo de David, luego Jeremías y Daniel, justo antes de la caída del reino del cautiverio, y luego en el Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Pablo y Lucas. En estas personas uno tiene básicamente la historia bíblica en los personajes sobresalientes. ¿Qué tiene que ver lo que dice la Biblia de esa gente con nosotros hoy en día? ¿Por qué buscamos y estudiamos y leemos y enseñamos la Biblia? Contiene mucha información diversa, escrita en diferentes estilos, diferentes autores, diferentes motivos, diferentes épocas. Hay cantos en los salmos, por ejemplo, por personas con corazones a veces gozosos, a veces afligidos o resentidos. Poesías y refranes de sabiduría y de sentido común. Cartas dirigidas a individuos o iglesias. En estos tres puntos aquí tenemos
diferentes estilos de escribir que la Biblia tiene. Historia narrativa, poesía, cantos, sabiduría y cartas en el Nuevo Testamento mayormente son diferentes estilos de escribir. Hay en la Biblia historias sobre cómo Dios formó al mundo y el ser humano, y esto es un resumen aquí. O sea, en esta página tienen los personajes, estilos de escribir y los puntos sobresalientes de la historia de la salvación. Uno desea dominar bien estas ideas aquí en este párrafo, en este punto, porque si uno está claro en el cuadro amplio de la Biblia, no se pierde tanto en las enseñanzas que están de moda en cualquier momento. Hay en la Biblia historias de la antigüedad sobre cómo Dios formó al mundo y el ser humano, Adán y Eva, cómo el ser humano le falló a Dios, se hizo pecador, cómo Dios escogió a un hombre, Abraham, cómo los descendientes de Abraham fueron formados en un pueblo, los judíos, cómo el pueblo llegó a tener una tierra y unos reyes. Ahí está Josué, David, Salomón. Como el pueblo escogido por Dios se rebeló contra él y fue castigado. Jeremías, Daniel, los libros históricos. Como Dios envió un Salvador, Cristo Jesús, y como los seguidores de Cristo anunciaron el mensaje de perdón de los pecados y el regalo de vida eterna que Dios ofrece por medio de la fe en Cristo. Lo que tienen ahí, si dominan esto, ya tienen el cuadro bíblico en su cabeza. El peligro es que la Biblia quede para nosotros únicamente en una información un tanto interesante. Si leemos la Biblia solamente para saber la información que contiene, nos quedamos cargados de datos, pero pobre en nuestra vida espiritual. Uno de los peligros de las clases para los niños es hablarles de las historias sin hablar de lo que significa esa historia para uno hoy en día. Y es por ahí que vamos. La Biblia es un libro de preceptos y principios para guiar nuestro vivir diario. A través de las historias y enseñanzas de la Biblia podemos conocer a Dios por medio de lo que vemos en la relación que Dios tenía con esa gente en ese entonces. Observamos la vida de Adán y Eva, observamos la relación de Dios con Noé, con Abraham, con Jacob, con Josué. En las historias y enseñanzas de la Biblia vemos lo que a Dios le importa. Ahí conocemos cómo es Dios. De ahí entendemos sus pensamientos y sus deseos para su pueblo. Vemos actitudes y conducta que agrada a Dios y podemos reconocer principios que se aplican a la vida nuestra tanto como debían guiar la vida de personajes bíblicos en ese entonces. Si leemos la Biblia para conocer cómo es Dios, y eso es lo que vemos en lo que la Biblia nos enseña, en el conjunto y en los detalles. Si leemos la Biblia para conocer cómo es Dios y para entender sus pensamientos y sus valores y qué le importa a Él, llegamos a conocer a Dios. Si leemos la Biblia para ser moldeados, forjados, usando el ejemplo que Kenneth Boa comentó. Si leemos la Biblia para ser forjados, moldeados a los valores y pensamientos divinos y vivir de acuerdo con ellos, la Biblia es para nosotros la fuente de verdades que nos transforman de dentro para afuera. Y los principios que encontramos en la Biblia se aplican a nuestra vida ahora tanto como se aplicaban a la vida de la gente de la Biblia hace 3,000 años. Entonces puse este ejemplo del puente, que la ilustración funciona como una manera de llegar de la historia de ellos
a la vida mía hoy en día, la vida nuestra. Un principio es como un puente que me ayuda a ver cómo las verdades de Dios me afectan. A la mano izquierda, ya lo hemos visto, una observación. Dios controlaba lo que ocurría en la vida de Daniel hace 2500 años. El principio ya dejamos afuera a Daniel. Dios controla todo lo que ocurre en la vida del hombre. Y es por el principio que ya podemos tomar el paso. Ahora, en mi caso, Dios controla lo que ocurre en mi vida hoy en día. Creo que comenté esta idea, este proceso, esa conexión la semana pasada. Pero a medida que estamos leyendo en las cartas y lo que vimos, por ejemplo, en Colosenses 3 ayer, de Pablo, cuando él dice, vístanse de bondad, de afecto entrañable, de paciencia. Ok, y lo que buscamos era ejemplos en la vida de Cristo, cómo Él fue conmovido a ver personas necesitadas. Y luego comenté que ese afecto entrañable es la respuesta de un corazón sensible a la necesidad de otra persona. El ejemplo es la persona de Cristo y luego entonces cómo llevo yo esa idea a la práctica de ser sensible y responder a personas que tienen una necesidad. La Biblia se vuelve real y transformadora al reconocer que ella contiene principios que se aplican en nuestra vida tanto como en la vida de la gente de la Biblia. Ahora, se dan cuenta por qué para mí esta idea de identificar el principio ha sido de mucha ayuda. No solamente conociendo la información, pero buscando qué es que estoy viendo aquí que me lleva a conocer más a Dios y así puedo tomar pasos en lo personal.